de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Bien, hablar de cómo debe ser una ley de salud mental es hablar de lo más indispensable, que es justamente de políticas públicas en salud. Vamos a ver los, unos power, o acá. ¿Eh? Acá, me esperan un segundito que quiero presentar el power. ¿Sí? Esperamos un segundito. Hablar de políticas públicas en salud mental. Definamos esto primero. Ahí está. La que sigue. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Sí, lo estamos viendo. Bueno, entonces, políticas públicas sabemos que es el conjunto de proyectos y acciones que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública para que se cumpla la ley, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Para que se cumpla esta ley, nosotros hemos proyectado distintos lineamientos, independientemente de la ley 26657. Yo voy a hacer algunas acotaciones a la actual ley, pero nos abstraemos de esto y vamos a un espectro mayor, porque vamos a hablar de lo que tendría que tener una ley independientemente de la 26657, porque estamos pensando en una política pública que tenga en cuenta algunos aspectos que esta ley tiene y otros que no los tiene. Entonces, vamos a ir a algunos, les quiero aclarar que voy a hacer un pequeño pantallazo general de ciertos conceptos que son reconocidos por nosotros y desechados por nosotros de la ley, pero me quiero centrar yo en un punto muy, muy específico, porque la doctora Papuchado va a desarrollar el tema de educación en salud mental integral. La doctora Sandra Zubiri va a hablar de cómo tiene que una ley tener en cuenta las incumbencias profesionales. La doctora Norma Delito va a hacer incursión sobre el tema del órgano de revisión y sus funciones, y la doctora Gabriela Martínez va a hablar de la prevención en salud mental, lo que una ley tiene que tener como aspectos de la prevención en salud mental. Yo voy a desarrollar algunos temas que los voy a desarrollar rápidamente porque estamos todos de acuerdo, pero son tan importantes que no los podemos dejar de tener en cuenta, pero me voy a detener específicamente en un tema, que es el tema redes en salud mental. Pero no puedo dejar de obviar en esta presentación algunos conceptos que son básicos a favor o en contra de esta ley. Entonces, con respecto, todos estamos de acuerdo que estamos en total acuerdo en la defensa de los derechos humanos, pero entendemos que el derecho humano a la salud y a la vida son prioritarios. Es decir, nosotros estamos en contacto a través de Silvia Papuchado permanentemente con las Madres Marcha y sabemos que ellas imploran a veces que un hijo cuando está en estado de adictivo, intoxicado, sea internado, y no puede ser el caso de Chano que conocemos, piden que lo internemos y el médico psiquiatra no puede si no tiene consentimiento informado, se les resulta muy engorroso. Entonces, el derecho a la salud y la vida está antes que la libertad y la autonomía. Hay que tener prioridades, aunque somos respetuosos de todos los derechos humanos. No podemos pretender que una persona sea autónoma y firme un consentimiento cuando no está en condiciones de lucidez psiquiátrica y psicológica para determinar una internación. Otro concepto que quiero pasar rápido, pero que también es trascendentalísimo, es que la ley de salud mental habla de padecimientos y es obvio que tenemos que hablar de que es imprescindible el abordaje de la salud mental, los padecimientos mentales, pero la enfermedad mental. Una ley tiene que tener el concepto de enfermedad mental
como reconociendo que la psiquiatría es una especialidad médica que atiende la enfermedad mental. Y si me permiten una pseudo humorada, les digo, no todos los enfermos mentales son padecientes. Por ejemplo, si tenemos un enfermo mental que está delirando, pensando que está siendo beatificado por un poder superior, no padece, o sea, no está sufriendo. Los que sufren son los familiares, pero él no está padeciendo, pero sí está enfermo. En síntesis, para pasar a otro tema, debe existir en una ley el concepto de enfermedad mental, como que atendemos ese aspecto de la salud y es una especialidad médica. Después el artículo 16, cuando dice que toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con los siguientes requisitos: evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación con la firma de al menos 2 profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, por supuesto. Pero lo que hay que agregar, y este es otro concepto que estamos nosotros de acuerdo, que una de esas firmas indefectiblemente debe ser necesaria la del médico psiquiatra, porque hay muchísimas enfermedades mentales que están, todos los médicos lo sabemos y los psicólogos también, que están en contacto, en plena relación con la clínica médica. Por ejemplo, las adicciones, el cuadro tóxico, el hipertiroidismo, diabetes, etcétera. Hay un montón de enfermedades que están en contacto, y al médico clínico quien es el que debe firmar si es necesaria o no. No puede faltar la firma del médico psiquiatra. No puede faltar la firma del médico psiquiatra. Sigamos. Este artículo, el artículo 27, según nuestro consenso, tiene que desaparecer. Parece absurdo. Quiero decir, dice el artículo 27, queda prohibido por la presente ley la creación de nuevos manicomios. En primer lugar, manicomios, como lo dijo el doctor Cercovich, manicomios en la Argentina no existen. Lo que existen son instituciones neuropsiquiátricas o monovalentes que han sido abandonadas por las distintas políticas de Estado. Entonces, queda prohibido, dice, nuevos manicomios, no, esa palabra es peyorativa. Bueno, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. Nosotros pensamos que las instituciones monovalentes, públicas o privadas, deben seguir existiendo. En el caso de los ya existentes, bueno, eso no tiene mayor importancia, de que por supuesto se tiene que respetar las condiciones de trabajo. Sigamos con el otro concepto. Las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Hospitales generales. Pero no se cumple. Estamos de acuerdo, pero no se cumple. Yo tengo la triste experiencia. Yo he sido 30 años jefe de servicio del Hospital Posadas y 5 años director de la colonia Montes de Oca. En los 30 años que fui jefe de servicio del Hospital Posadas, supliqué, porque yo traje un proyecto que ahora es el tema que más me interesa abordar, de redes desde España, y suplicaba que pusieran una sala de internación psiquiátrica, que es un hospital general, el Hospital Posada, que pusieran una sala de internación psiquiátrica. Yo me jubilé y es el día de hoy que no existe, y a pesar de que la ley dice que en los hospitales generales tiene que haber. Ahora, no existe y es realmente lamentable. Lo que sí existe es una sala de guardia para psiquiatría, pero no existe una sala de psiquiatría en el Hospital Posadas, y en muchos hospitales generales, como dice la ley, pero no se cumple. Y por supuesto, agregamos que también deben existir los monovalentes porque hay complejidades psiquiátricas que ameritan que el paciente sea derivado a un hospital monovalente. A tal efecto, los hospitales de la red pública, ya estoy introduciendo en el tema en cuestión, los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. Bueno, sigamos con lo siguiente. Bueno, lo que dice el rechazo, estamos de acuerdo, de la atención de pacientes, ya sea ambulatorio o en internación, por el solo hecho de tratarse del problema de salud mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.522. Sigamos. En el artículo 34 dice: la autoridad de aplicación debe promover, en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de la jurisdicción,
de las jurisdicciones, el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados. Bien, acá me pongo en el concepto de auditoría, pero antes quiero decir el tema concreto que me interesa mucho, mucho en mi exposición hablar. Todos sabemos lo que es una red en salud mental. Una red es el conjunto de los distintos efectores articulados entre sí. El conflicto de salud mental comienza en un hogar, comienza en el trabajo o en la vía pública, ejemplo, lo que vemos desgraciadamente cada vez más, hombres en condición de calle, adicciones, etcétera. Bueno, comienza ahí, pero sigue los distintos estamentos de la red, desde la sala de primeros auxilios hasta la más alta complejidad en el monovalente. Perfecto. Pero hay un concepto en la red que yo lo traje del finado López Ibor, un sabio de la psiquiatría, que él decía, el trabajo de la red no termina cuando se va la alucinación, el delirio o el adicto se desintoxica. Él decía unas sabias palabras, termina cuando el trabajador social del equipo interdisciplinario corrobora que el individuo está inserto en la familia y en el trabajo, o sea, en la comunidad. Es decir, que el trabajo en red tiene que estar articulado entre todos sus efectores desde la mínima complejidad hasta la máxima complejidad. Y eso tiene que ser auditado. Dejemos de escondernos de la palabra auditoría. Y acá le voy a pedir a Norma Derito, cuando hable del órgano de revisión, si no tendría que ser el órgano de revisión quien se encargue de hacer las auditorías correspondientes para ver si están bien instrumentados, y ahora vamos a ver cómo se instrumenta una auditoría. Lo dice en el artículo 38, 39 y 40 de la actual ley, se menciona la creación y funciones del órgano de revisión, pero no menciona en forma explícita que el mismo debería tener la función de auditoría para evaluar la concreción de redes, con que se concreten las redes con los distintos efectores, prestando especial atención a confeccionar estructuras administrativas en las instituciones que posibiliten la flexible articulación entre sus efectores. La auditoría debe evaluar 3 áreas, una auditoría debe evaluar 3 áreas, este concepto, por Dios, lo quiero decir, la auditoría no está solamente para ver si nosotros los psiquiatras torturamos a los pacientes o les quitamos la libertad, que las auditorías, el órgano de revisión, a través de un acto de auditoría, evalúe las estructuras, que las estructuras son los ravioles entre nosotros, o sea, diagramas, dependencias de las distintas áreas que deben estar articuladas con el otro efector, por ejemplo, en el grupo etario o en el determinado, las patologías, las diferentes patologías que atiende una y que atiende la otra, para que la derivación sea automática. No puede ser que los que hemos dirigido instituciones tengamos que suplicar y quedar debiendo favores personales para poder concretar nuestro trabajo, porque siempre la respuesta es no tengo cama, no tengo posibilidades, no te puedo hacer la interconsulta. No, por favor, haceme como si fuera mi hija. Bueno, esas cosas no pueden existir. Después, no solamente deberían auditarse las estructuras, sino también el proceso. Eso se evalúa en las historias clínicas y también evaluar los resultados, que eso se ve mediante las estadísticas. Y ahora sí, para terminar mi exposición, en resumen, quiero destacar otro concepto. El trabajo en redes es esencial para optimizar y debe estar en una ley el trabajo en redes para optimizar la atención en salud mental, ya que permite una atención integral y coordinada de los pacientes, mejorando la calidad de vida de las personas y, acá es lo último que quiero decir, reduciendo la carga social y económica de los trastornos mentales. Al hablar de economía, quiero decir 2 aspectos. Que la economía no se cumple lo que dice la ley en cuanto a los factores económicos, el 10% del presupuesto en salud destinado a la salud mental, y sabemos que algunos dicen un 1,8, otros dicen 2,5, es lo que se destinó a salud mental. Esto es vergonzoso. Pero también el concepto de economía es trascendental, porque si nosotros fortalecemos la salud mental de una sociedad,
reducimos la carga social y económicamente hacemos una sociedad más productiva económicamente. O sea que la mejor inversión es en salud mental para que una sociedad dé dividendos económicos, no solamente bienestar en calidad de vida, dividendos económicos. Bueno, he terminado mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ahora dejo la palabra de Silvia Papuchado, que va a exponer sobre ESMI. Bueno, buenas tardes. Quiero primero decir que me interesa explicar un poco qué significa ESMI. ESMI es Educación en Salud Mental Integral. Y quiero referirme un poco a esto para ver cuál es el nexo en relación a cómo debe ser una ley de salud mental y cuál es la relación que esto tiene en lo que estamos viendo. ¿De qué hablamos cuando decimos educación en salud mental integral? Nos referimos a campañas de prevención de adicciones, de suicidios, nos referimos a educar, a capacitar a toda la sociedad respecto de la salud mental. Por ejemplo, la gente habla de TEA. ¿Qué significa TEA? Porque TEA no es una enfermedad, es una condición, trastorno del espectro autista. Sin embargo, la gente dice livianamente TEA como si pensara que son niñitos que mueven las manos. O sea que no hay una explicación a la sociedad de lo que es esto. De todas maneras, iré planteando algunas preguntas que servirán más como disparadores para abordar esta temática. ¿Cómo respetar las diferencias sin restar derechos? ¿Cuándo se encienden las alarmas? ¿Cómo diferenciar cuando en la niñez, la adolescencia, la adultez y por supuesto los adultos mayores hay una mala conducta, hay un niño al que la maestra dice que es maleducado, que no responde a las consignas, y cuando en realidad se trata de un trastorno de hiperactividad, un trastorno de atención que puede ser por hiperactividad o por inatento? ¿Qué pasa cuando un adulto mayor tiene menos memoria, que puede ser acorde a su edad, pero también puede ser un proceso demencial? ¿Qué pasa en embarazos y en puerperios? Yo lo que veo es que hay que acompañar a la gente a lo largo de su vida. Los profesionales que trabajamos en salud mental, y más aún los que nos dedicamos a políticas públicas, tenemos que preservar los derechos de las personas en sus distintos momentos vitales. La pregunta que nos hacemos respecto de aquellos que no están preparados para enfrentarse a un enfermo mental es que debemos capacitar a los maestros, a los profesores, a los líderes deportivos y a las familias en general. Es importante preparar y equipar, que esto no es menor, a las fuerzas de seguridad, a los bomberos, a los encargados de edificio y a cualquier personal sanitario no específicamente dedicado a la psiquiatría. Podríamos citar muchos ejemplos sobre el accionar de familias que no entienden alguna actitud de uno de sus miembros. Alguien que se comporta diferente, que cambió su actitud, que se aleja del resto. Todo esto toma recién relevancia cuando sucede algo gravísimo. Por supuesto, llegamos tarde. Hay que informar a los docentes para que puedan colaborar con las familias y con los alumnos a erradicar el bullying, pero también hablar de alcoholismo y adicción a las drogas. De cara a una elección nacional, queremos saber los distintos puntos de vista del tema y cómo se encararán las campañas de prevención que han quedado lejanas en el tiempo. La última que yo recuerdo, y calculo que la mayoría de ustedes, fue la de Fleco y Male. ¿Cuánto hace de eso? Necesitamos que el gobierno aliente campañas de prevención. Cuando preguntamos a qué edad inician el consumo de alcohol y marihuana, nos sorprende el comienzo cada vez más temprano de ambas sustancias. En estos dos casos, está completamente naturalizado su uso, como si fueran sustancias totalmente inocuas, muy lejos de eso. Cuanto más jóvenes inician ese camino, más daño cerebral se produce. Pero ¿qué está pasando también con la adicción a las pantallas?
y a las apuestas online. Nos seguimos haciendo preguntas. ¿Qué sucede si el encargado de un edificio o la seguridad de un barrio privado, por ejemplo, o simplemente un vecino, escucha una situación de violencia? ¿Qué hace? Se esconde, lo filma, lo comparte con su núcleo más íntimo. Es imperioso preparar a la gente para que pida ayuda, aun cuando los protagonistas de la propia situación no puedan hacerlo. También hay que capacitar a quienes van a acudir a ayudar, ya sean estos policías o ambulancias, que no cuenten con un servicio psiquiátrico. ¿Cómo reacciona un chofer de transporte cuando se produce un disturbio? ¿Hay alguna alerta? ¿Hay algún botón para pedir ayuda? ¿Hay alguna posible respuesta al mismo si lo hubiera? ¿Qué hacen los médicos de guardia, enfermeros, mucamas, personal de seguridad de un hospital polivalente, cuando se enfrentan a un paciente que llega con un brote psicótico, más allá de cuál sea el motivo que lo produjo? Tristemente, en ese momento no se sabe qué hacer y rápidamente intentan estabilizarlo y darle el alta. ¿Por qué? Para usar esa cama para un enfermo de verdad, y lo marco entre comillas, porque eso es lo que dicen. Liberame la cama que tengo un enfermo de verdad. El sistema de salud está colapsado y el de salud mental mucho más aún. Por siglos la enfermedad mental fue ocultada, negada, escondida. Hoy, en cambio, parece que hablar de ser autodivergente es cool. Sufrir de ansiedad o tener ataques de pánico es común en una charla entre amigos. ¿Pero se entiende realmente lo que significa todo eso? No, y tampoco se sabe cómo ayudar. En los colegios cada vez se enseña más RCP, lo cual me parece genial. ¿Por qué no se piensa en replicar esto como para hacer frente a una situación de gravedad por una patología psiquiátrica? ¿Cómo se ayuda a quienes después de una previa o a la salida de un boliche están intoxicados? ¿A quién deben recurrir? ¿Cómo atenderlos en un primer momento? Me pregunto también, ¿hay algún seguimiento para quienes están de alta de una institución polivalente, pero que hayan sido ingresados por una patología psiquiátrica? ¿Tienen algún tipo de control los que deban cumplir con una probation cuyo delito haya sido provocado por un tema psiquiátrico? ¿Quiénes controlan y acompañan a los menores que delinquen, en su mayoría por consumo, y vuelven a sus casas, en la minoría de los casos, porque en la mayoría de ellos vuelven a la situación anterior, que es una situación de calle? ¿Qué hacen las familias cuando nacen bebés que ya están en situación de consumo por el exceso de sus padres? Perdón, Silvia, un segundo que te interrumpa. No sé, lo que sucede es que hay gente que está levantando la mano porque quiere participar. Les quiero decir que va a haber un momento para que después podamos hacer un debate y hacer las preguntas. Y discúlpame la interrupción, Silvia, pero quería aclararle a las personas que están levantando la mano. Adelante. Sí. ¿Qué hacen las familias cuando nacen bebés que ya están en situación de consumo por el exceso de sus padres? Nos preguntamos si después de una reunión multifamiliar en un hospital de día, alguien va al domicilio a inspeccionar cómo vive esa familia. En general no se nos permite hablar o abordar el tema de suicidio, porque se dice que es una apología, grave error, es una prevención. Tenemos muchos casos en San Pedro, Mar del Plata, Rosario, solo por nombrar algunos lugares desde donde llaman familias desesperadas a la Madre Marcha, asociación civil a la que también pertenezco, pidiendo a gritos ayuda porque están solas ante la tragedia de la pérdida de un miembro de la familia. Pero yo no hablo de la soledad por la pérdida de un ser querido. Hablo de la soledad de sus familias ante la no respuesta y la falta de contención posterior por parte del Estado. Semanalmente me reúno con familias que necesitan contención frente a la ausencia del Estado en diferentes patologías psiquiátricas.
adicciones, bulimia, anorexia. El común denominador frente a todas esas problemáticas es la impotencia por la falta de respuestas oficiales. No tienen a dónde recurrir ni quien los ayude. Por supuesto, existen ONG, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones, fundaciones de todo tipo, privadas, que igualmente no son suficientes, pero no las hay de forma pública. ¿Qué pasa con la agenda de los políticos respecto de la salud mental? La OMS refirió un 89% de afecciones mentales de todo tipo luego de la pandemia, del encierro, de las consecuencias económicas y emocionales como consecuencia de lo sucedido. ¿Por qué no se entiende que prevenir es más económico que tratar o que abandonar? Parece no terminarse de comprender que la educación y la prevención evita incluso un gasto mayor en salud y en seguridad. Si no se tiene empatía en pensar en las personas, al menos que piensen en la ventaja económica que significa educar. Recordemos que aquellos que vivimos en Cava, a pesar de no contar con recursos suficientes, somos privilegiados respecto del resto del país, donde no solo no hay ambulancias psiquiátricas, en Cava hay una sola, sino que no hay ambulancias en general, no hay ni siquiera centros de salud a no menos de 50 o 70 kilómetros de distancia de los hogares, ni siquiera en situaciones de emergencia. Enseñamos a los niños a cuidar el planeta, a reciclar, a reconvertir, pero habrá también tiempo para sumar cómo enseñar, cómo tratar las diferencias cuando se trata de pedir ayuda, cómo hablar de consumo, de soledad, de autoestima, de problemas emocionales. Pongamos palabras a lo no dicho, para evitar situaciones que resulten inevitablemente peores. Hay protección en los balcones de las escuelas y de los jardines, no así en los polivalentes, como tampoco camas de internación psiquiátrica. Yo me pregunto, ¿proteger es castigar? ¿Internar es reprimir? No quedemos atrapados en el lenguaje. Abordemos la problemática con seriedad y con la complejidad que el caso requiere. Eduquemos, por favor, y respetemos los derechos humanos de los enfermos y de los profesionales. En conclusión, y para relacionar todo lo antedicho con cómo debe ser una ley de salud mental, las capacitaciones deben ser consideradas como un rol importante en la reforma de la ley de salud mental. No hacerlo sería una falta gravísima. La actual ley 26.657 habla de prevención y de derechos humanos. Ninguna de esas cuestiones se cumplen. Por eso planteamos que una nueva ley o la modificación de la misma requiere de forma imperiosa el artículo ESMI, Educación en Salud Mental Integral, pero que además se cumpla con el presupuesto necesario para llevarlo a cabo. Ni que hablar de derogar el artículo 27, del que hablaba el doctor de Such, que propone cerrar monovalentes. Proponemos grupos de trabajo que lleven a cabo la tarea de capacitación de forma pública y que dispongan de los recursos suficientes para trasladarse, en caso de ser necesario, a los lugares a donde haga falta. Necesitamos que la salud mental sea puesta en agenda. Sin presupuesto no hay derechos humanos. Recordemos que el primer derecho humano es el derecho a la vida y a la libertad. Hay muchas más preguntas que respuestas en lo que han escuchado, porque creemos que la única respuesta posible es la educación en todos los niveles. ESMI, Educación en Salud Mental Integral. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Norma Derito. No, creo que tiene que hablar Sandra Zubiri primero. Sandra, bueno. Sí, creo que Sandra Zubiri, que le voy a pedir que se presente y hable. Bueno, escuchamos a Sandra. Después a la doctora Norma Derito. Escuchamos a Sandra. Sandra. Hablo yo entonces, bien.
Bueno, buenos días. Mi presentación data del trabajo interdisciplinario y las incumbencias profesionales. Vamos a compartir la pantalla. Igual presentate, Sandra, contanos dónde trabajás, qué haces. Sí, bueno, yo soy médica psiquiatra, trabajo en el hospital monovalente de Necochea, el hospital, bueno, ex monovalente, ahora con esta ley está dejando de ser monovalente en estos momentos. Soy médica psiquiatra de ahí, ex jefa de internación, que he renunciado hace poco, ex instructora de residentes. Estoy tratando de compartir. No sale, ¿no? Sandra, recordá que es el botón con la flecha que está en el medio en la parte de abajo. Sí, sí, sí. Ya lo toqué. ¿Seleccionaste el cuadrado y pusiste compartir? Sí, sí. ¿Querés presentar vos, Norma, mientras yo soluciono esto? Bueno, que Norma vaya presentando. Tenemos el tiempo cortado para dar tiempo al debate. Sí, vamos a ver si yo puedo, no tengo el mismo problema que Sandra. La parte que yo abordé son las funciones del órgano de revisión. El órgano de revisión es una creación de la ley 26657 y yo quiero empezar por decir que la ley 265657 es inconstitucional. Partamos de la base de que es una ley creada con un margen de error muy grande debido a que no cumple con un precepto esencial. Al crear el órgano de revisión, pone al órgano de revisión por encima de los dictámenes judiciales. Es decir, el órgano de revisión tiene el poder de decirle a un juez que su dictamen es erróneo y que lo debe cambiar. Esto es absolutamente inconstitucional. Está bien que estamos en un país donde la palabra de los jueces parece que es desoída permanentemente. Bueno, esta ley avala esa ilegalidad, diría yo, porque no tiene que ver con la pirámide de Kelsen, que es la que rige el escalonamiento en cuanto a poder de cada uno, de cada estamento que se debe cumplir, que deben cumplir las distintas normas, ¿no? Que vienen desde los contratos internacionales hasta las leyes y más por debajo lo que tiene que ver con las costumbres, etc. Bueno, es inconstitucional. Partamos de esa base y por lo tanto la creación del órgano también deviene como en contra de la Constitución Nacional. O sea, es una ley que ya de movida no tiene sentido. Voy a tratar de compartir ahora lo que son las funciones del órgano de revisión. ¿Por qué critico esto de las funciones del órgano de revisión? A ver. ¿Se ve? ¿Se ve el Sí, power? ahí lo vemos perfecto. Sí, se ve. Sí, Norma, perfecto. Bueno, fenómeno. Sí, doctora, sí. A mí siempre me gusta empezar por hablar de las definiciones. O sea, cuando una cosa recibe un nombre, ¿por qué lo recibe? Y si está bien recepcionado, o sea, si estuvo bien pensado el nombre de eso que uno está creando. Bueno, ¿qué es un órgano? El órgano de revisión vendría a ser un órgano social, porque se ocupa de temas sociales. La salud mental es algo inherente a las normas que rigen nuestra sociedad. La doctrina de los órganos sociales se refiere a la estructura de las sociedades de personas, es decir, cómo se organiza una sociedad de personas para tomar decisiones y actuar en nombre de una persona jurídica. Es decir, es un conjunto de personas que van a actuar y tomar decisiones en nombre de o representando a una persona jurídica. Bueno, pero resulta que los pacientes, las personas con enfermedades mentales, no son personas jurídicas, sino que son seres
humanos, personas reales y no jurídicas. Las personas jurídicas son realmente una organización. No es el caso. Pero bueno, este órgano que está elegido para representar a esta persona jurídica, que en realidad no es tal en este caso, es elegido por los miembros de la sociedad y tiene responsabilidad para tomar decisiones en nombre de esa sociedad. Ahora, yo pregunto, ¿quién eligió a los miembros del órgano de revisión? ¿Hubo alguna elección de miembros representativos de la salud mental que eligiera cómo se iba a componer ese órgano de revisión? No, en realidad son personas que fueron contratadas por el Ministerio de Salud de Nación y que fueron contratadas, no sé cómo, azarosamente, por amistades, por conocimiento, etc. Es decir, no hubo una elección democrática de quiénes constituyen el órgano de revisión. A partir de ahí ya estamos mal. ¿Qué significa revisión? La palabra revisión es mirar o examinar cuidadosamente una cosa. Es decir, una revisión es revisar, rever una cosa, y cuando le está revisando, y esto tiene que ver con lo que dijo el doctor Tesouch, le está auditando, en el idioma nuestro sería auditarla, está descubriendo errores o defectos, pero no errores o defectos que cometan las personas en particular, sino errores o defectos en cuanto a cada etapa de un programa determinado que tiene como finalidad, en este caso particular, mejorar la salud mental de las personas que tienen enfermedades mentales. Si hay errores en esas etapas de los programas, hay que hacer adaptaciones, elaborar hipótesis, o sea, hay que actuar sobre esos programas. Ahora, ¿eso es lo que hace el órgano de revisión? No. El órgano de revisión lo que hace es revisar lo que hace el médico. Y lo que hace es criticar lo que hace el médico desde un lugar donde no tiene derecho a hacerlo, porque no tiene los conocimientos necesarios para criticar el accionar de un médico psiquiatra, que como en el caso de nosotros, los presentadores, somos personas que hace 40 años que estamos ejerciendo la tarea de médico psiquiatra en salud mental en hospitales públicos, justamente, también privados, pero lo esencial es que hemos estado en hospitales públicos, y ¿quién mejor que nosotros puede conocer la enfermedad mental? ¿Y quién mejor que nosotros puede conocer las necesidades del enfermo mental? ¿Las puede conocer un abogado? No quiero hablar del grupo, del equipo que conforma, los equipos que conforman interdisciplinarios la salud mental, porque ellos, si han estado en hospitales, también conocen el problema. Pero los abogados, ¿desde cuándo? O sea, los abogados, si no son asesorados, un juez si no es asesorado por un médico psiquiatra, no puede hacer un dictamen sobre un problema o sobre un juicio que incluya determinar un problema de salud mental. Para eso estamos los peritos. Bueno, estos señores, sin tener conocimiento de lo que hablan, se arrogan a revisar no lo que hace el programa de salud mental, no lo que hacen las instituciones, sino lo que hacemos los miembros del equipo de salud mental y especialmente los médicos. Y se dedican a criticar cómo medicamos, como si ellos fueran especialistas en lo que están hablando. Bueno, esto, discúlpenme, pero yo soy, a esta altura del partido, no me voy a callar y voy a decir lo que yo siento. ¿Quién debe realizar la revisión? La revisión la tiene que realizar una persona idónea en el tema. En todo caso, que junte el órgano de revisión personalidades que se destacan en la psiquiatría y que esas personas idóneas sean las que revean los programas de salud mental y qué es lo que está pasando. Pero no un abogado
Porque un abogado, yo tampoco reviso las sentencias de los jueces. ¿Cómo voy a hacerlo si yo no soy abogada? Tampoco reviso la presentación de un abogado en un juicio, porque no soy abogada. Es decir, es como si yo me metiera a criticar lo que hace el abogado desde un lugar del desconocimiento. Bien, en este caso, bueno, acá en el artículo 38 se crea el órgano de revisión en el ámbito del Ministerio Público de Defensa. De defensa, el órgano de revisión es creado con el objeto de proteger los derechos humanos de los usuarios, clientes. Los usuarios son los clientes. O sea, a ver, en un hospital público, un paciente que viene a pedir ayuda porque está enfermo, ¿es un cliente? Bueno, ya ahí la ley se cae por sí misma, no hay nada que hacerle. En los servicios de salud mental, bueno, el usuario es una persona enferma y no es un cliente. Es un enfermo que viene a pedir atención médica. Eso es lo que viene a pedir. El órgano de revisión, dice el artículo 39, debe ser multidisciplinario y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio Público de Defensa, de asociaciones de usuarios, yo entiendo asociaciones de pacientes, y familiares de pacientes, que me parece bien. Y pone a los profesionales y otros trabajadores de salud por ahí atrás. Ahora yo les pregunto, ¿qué sabe de salud mental la Secretaría de Derechos Humanos? Sabe de derechos humanos, pero no sabe de salud mental. ¿Qué sabe el Ministerio Público de la Defensa de salud mental? Nada. Entonces, si los profesionales no les enseñamos a esta gente, como decía la licenciada Papuchado, la doctora Papuchado, que si no hacemos educación de estas personas en salud mental, ¿cómo estas personas pueden tener el derecho de venir a auditarnos? ¿No? Y agrega, a ver acá, que me está tapando la pantalla, organizaciones no gubernamentales digamos, abocadas a la defensa de los derechos humanos. Es decir, un montón de organizaciones que saben de derechos humanos, pero no saben de salud mental. Entonces, primero que aprendan, después que me vengan a auditar. Según el artículo que lo crea, al órgano de revisión, habla de requerir información a las instituciones públicas y privadas que permite evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos. ¿Sí? Condiciones en que se realizan los tratamientos. ¿Por qué yo tengo que decirle a un abogado en qué condición se realiza un tratamiento? Yo le pregunto al abogado en qué condición hace la defensa, no sé, de una persona que lo contrata para defenderlo en determinada situación. Yo, médica, ¿puedo ir a evaluar las condiciones en las que él defiende a alguien? No, en absoluto. O sea, a mí me puede evaluar, o a una institución pública o privada la puede evaluar las condiciones en que realiza los tratamientos, solo alguien idóneo, solo alguien que sepa, equipos interdisciplinarios, que sepan de salud mental. Habla de supervisar de oficio, o por denuncia de particulares, las condiciones de internación por razones de salud mental en el ámbito público y privado. De nuevo digo lo mismo. Supervisar de oficio, pero bueno, las condiciones solo las puede evaluar alguien idóneo, alguien que sepa mucho de esto, no alguien que viene de afuera, que no ha estado nunca en un hospital público y no tiene idea de lo que pasa dentro del hospital público y no tiene idea de los tratamientos. Perdón, y yo sé que Norma, sí. Norma, quedan 5 minutos. Bueno, entonces lo que quiero decir, no sigo más con las funciones reales, sino con las que yo creo que deben tener. Son las contradicciones, o sea, en la práctica,
lo único que hace el órgano de revisión en la práctica, señores, vamos a decirlo con todas las letras, es criticar lo que hacen los médicos y ordenar acciones a los médicos sin tener los conocimientos necesarios de profesionales idóneos que los asesoren. Yo lo digo porque en el hospital, o sea, he tenido personas del órgano, no hablemos de la que me quiso llevar presa, la principal, porque, bueno, no quería dejarla escribir en una historia clínica. De eso mejor ni hablemos. Pero yo he recibido en la dirección del hospital gente que entró gritándome asesina, represora, y yo no sabía por qué me estaba gritando eso. Y resulta que me estaba gritando eso porque había una paciente contenida, excitada, que si no se contenía, hasta que hiciera efecto la medicación, iba a producir algún problema donde la sangre iba a llegar al río. Pero he tenido problemas a nivel de que me han denunciado por cosas como esta, que quedaron en la nada porque una vez que uno explica las cosas como corresponde, queda en la nada. Es decir, es una contradicción, no hay nada que hacerle. Entonces, yo digo, ¿cuáles deberían ser las funciones? Yo no digo que el órgano de revisión desaparezca, no, que no desaparezca, pero que realmente defienda los derechos humanos de las personas con enfermedad mental. Y defender los derechos humanos no es ir contra el médico. Defender los derechos humanos es cuidar el libre albedrío cuando la enfermedad se lo permita. Es intervenir y sostener las relaciones familiares de ser posible. Es cuidarla y conservar el rol social de la persona humana cualquiera sea este. Es intervenir activamente para que no padezca la expulsión social por su padecimiento y pueda ser integrado a la comunidad. Es cuidar sus intereses económicos. Y tendría muchísimo para hablar de esto, lástima que no tengo tiempo. Es cuidar de la adecuada atención médica, o sea, que sea atendido, no que no sea atendido y que no se lo medique y que se lo tire a la calle y se lo deje para que le pase, bueno, lo que ya sabemos que ha pasado en estos últimos tiempos, que el paciente sin medicar, sin tratar, brotado, ha matado, ha herido. Esta última semana ya tuvimos 2 casos exactamente. Entonces, cuidar que sea adecuada la atención médica, pero no juzgar al médico por cómo actúa, sino que cumpla con las etapas de un programa de atención como corresponde. Tiene que crear las redes. O sea, hablando de redes, el doctor de Soucha habló de redes. Esas redes deberían ser creadas, supervisadas e integradas por el órgano de revisión. Es decir, en vez de, ellos vienen y dicen, bueno, deríbenlo a una casa de medio camino. Bueno, mire, pero no hay lugar. A mí no me importa, deríbenlo igual. No, no. Tiene que ocuparse de que haya lugar y que las derivaciones se hagan en tiempo y forma. Tienen que ayudarnos, no darnos órdenes, no venir a insultarnos. Ya termino. Intervenir para que las redes trabajen en forma coordinada. Otra cosa, cuidar de proveer de psicofármacos necesarios al tratamiento de los episodios agudos y el seguimiento para evitar recaídas. Esto también debería ser una función del órgano de revisión, pero para esto tiene que ser asesorado por alguien idóneo, por nadie más. Es decir, ellos tienen que hacer los programas, ellos tienen que auditarlos, ellos tienen que ver que se cumpla, pero tienen que dejar de criticar a los médicos. Eso es lo que digo. Bueno, voy a terminar porque si no me van a echar. Y aparte con todo lo que estoy diciendo, peor todavía. Bueno, los dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y disculpen la pasión, pero como yo he sufrido mucho esto, presentate que no te presentaste. Presentate. Yo me dejé, claro, tienes razón, no me presenté. Yo soy Norma Derito, soy médica psiquiatra. Los últimos 9 años antes de jubilarme fui directora del Hospital Braulio Moyano. Bueno, soy docente de la UBA, soy docente de universidades privadas y bueno, he sido directora médica de clínicas privadas, soy neuropsicofarmacóloga, bueno, otras cosas, pero no importa, lo que importa es cómo trabajamos. Ahora esperen que saco esto.
Ahora, sí, Sandra, a Hola, ver si bueno. estás, ¿sí? Sí, a ver, Sandra, si pudo solucionar el problema. ¿Bien? Bueno, no importa, doy la clase sin el power, qué pena, no, no, Sandra, ¿aprobaste los pasos que te mandé? sí, pero no sé por qué hoy lo pude hacer y ahora no. ¿Querés mandarme el power y yo lo paso? Ah, pero ¿cómo te lo mando? Por mail, por donde quieras, por WhatsApp. Bueno, si quiere entonces que siga la próxima clase, a ver si lo puedo mandar por mail. Bueno, entonces que hable Gabriela. Que hable Gabriela a Bueno, ver si puede solucionar el problema. ¿Podés hablar, Gabriela? sí, no hay ningún inconveniente. Bien, Sí, sí. presentate, por favor, presentate y comenzá tu disertación. Bueno, buenos días a todos. Un placer De sí, corrección. escucharlos y un placer poder abordar esta problemática que desde hace años estoy intentando que cambie, aportando mi pequeño granito de arena. Mi nombre es Gabriela Martínez, ¿sí? Vivo en Junín, provincia de Buenos Aires. Soy directora de salud mental, soy psiquiatra, ¿sí? Soy médico legista y soy psiquiatra también de infanto juvenil, ¿sí? Además de psiquiatra de adultos. Esa va a ser mi presentación base, ¿sí? Porque, bueno, el resto del currículum no tendría demasiada importancia ahora detallar. Voy a hablar sobre la prevención, ¿sí? Teniendo en cuenta, ¿sí? Los tiempos que corren actualmente, ¿sí? Con un ritmo vertiginoso de la demanda de todo tipo, la velocidad en que van sucediendo las cosas, el escaso tiempo que nos estamos tomando para reflexionar, ¿sí? Cada uno de los puntos, el bombardeo de información, ¿sí? Que actualmente pretende mostrarnos renovadas soluciones a viejos y nuevos problemas. Sí, todo esto ha trastocado, a mi parecer, la forma en que deberíamos abordarlo, ¿sí? A la problemática que se plantea en la actualidad. Se ha olvidado el concepto de prevención, o al menos ha perdido la jerarquía que le corresponde, ¿sí? Prevención y educación van de la mano, ¿sí? Esto coincide con mucho de lo que han hablado mis colegas, ¿sí? Y son estos dos conceptos, ¿sí? Vienen amalgamados per se. Por ejemplo, cuando enseñamos a nuestros hijos a evitar algo que les quema, cuando son chicos, cuando les enseñamos a caminar y evitar que se caigan, cuando les enseñamos a cruzar la calle, los abarrotamos de consejos antes de salir, aunque por ahí no nos escuchan demasiado. Cuando les aplicamos un tratamiento para evitar que se contagien piojos en la escuela, estamos previniendo. Prevenir desde la casa. Luego, entonces, ¿por qué? Preguntamos, ¿no? ¿Por qué esto no se materializa, ¿sí? En la currícula educativa, ¿sí? A posteriori, una vez que los chicos salen de la casa? Se genera un espacio, una materia, algo que incluya la prevención como si fuera una materia más, ¿está? Se toca muy por encima a veces la prevención, casi ni con el nombre. ¿Por qué la ley de salud mental ha dejado esta imprescindible temática desolada? Según la ley de salud mental, todas las fuerzas, ¿sí? Que nos apoyan, nos ayudan, deberían recibir también capacitación para abordar conflictos como los cientos que suceden y que han nombrado mis colegas, ¿sí? Con una patología relacionada a su salud mental. Salta a la vista que el personal de dichas fuerzas desconoce la manera de proceder, por eso se han sucedido los problemas y las consecuencias que todos conocemos por los medios, ¿sí? Televisivos. He preguntado en muchas oportunidades a personal de distintas fuerzas si han recibido algún tipo de capacitación, a lo cual me respondieron de manera negativa. Nada, no ha aparecido nada. Se han acotado los plazos de educación también, ¿sí? Desde las carreras más complicadas a las más sencillas. Por otro lado, vemos que se auditan a hospitales monovalentes, como ya lo mencionó Norma y Alberto, mientras que las fronteras de nuestro país permanecen abiertas para pasar lo que se nos ocurra, ¿sí? Porque también lo hemos visto en medios televisivos y lo hemos vivenciado cuando viajamos.
¿sí? Entonces, la prevención no es solo territorio de salud, le correspondería a todas las instituciones aplicarla o realizarla. En muchas oportunidades vemos que los médicos de guardia también desconocen la manera de tratar a un paciente de salud, con un problema de salud mental que ingresa excitado. Esto también es prevención. Y también estamos cuidando, ¿sí?, al paciente, además al profesional, ¿sí?, que tiene un mes como materia psiquiatría, ¿sí?, y no tiene un protocolo o un algoritmo para tratar estos casos. ¿Sí? Se observa la ausencia también de estadísticas y subdiagnósticos, ¿sí?, cuando ingresan a la guardia. Generalmente vienen con un traumatismo, con violencia, etcétera, etcétera, pero nunca se hace, ¿sí?, un multitest, nunca se pone consumo de sustancias, dependencia de sustancias, etcétera. Eso es lo que hemos visto al pasar los años en nuestro hospital. Yo creo que se sucede porque la gente también en la guardia está muy apurada por atender al paciente y no hay una persona que se tome el trabajo de realizar esto, que ayudaría muchísimo. Es curioso el esmero también y la premura por aprobar programas como el ReproCan, pero nada se ha hecho para frenar el ingreso de sustancias psicoactivas a colegios, boliches e instituciones públicas. Se han cerrado espacios para tratar adicciones y esto también, ¿sí?, sucedió en detrimento de la prevención. No se han puesto en marcha dispositivos para contener a nivel nacional a pacientes con síntomas durante el prolongadísimo ASPO, ¿sí?, dejando un aumento potenciado en la demanda a profesionales de la salud mental y secuelas por las que se sigue consultando. Y ahora mucho más con el brote, con este brote y el miedo que genera, ¿sí?, de COVID. En Junín, desde el Centro de Salud Mental, gestionamos un dispositivo, ¿sí?, de atención telefónica para los consultantes, que en realidad no eran pacientes, sino personas que estaban aisladas y que empezaban a preguntar un montón de cosas, y después ampliamos, ¿sí?, un dispositivo de hasta 65 personas que estaban al teléfono, para seguimiento de pacientes de COVID positivo, contactos estrechos y contención para toda aquella persona que tuviera episodios de descompensación en salud mental. Para comenzar a pensar en un futuro no muy lejano, ¿sí?, hace falta un cambio en los programas educativos, ¿sí?, en que desde el nivel inicial se trabaje en hábitos saludables y prevención de consumos de sustancias psicoactivas. Esto también se realizó en Junín y se sigue realizando con algunos obstáculos, porque en este año electoral no nos dejan ingresar a muchos colegios, ¿sí?, públicos. Impresiona que el objetivo no sea promover la salud, sino perder un protagonismo político. Nosotros en Sala de 2 años trabajamos en un programa, ¿sí?, que ya se puso en marcha desde este año, que habla sobre la desestigmatización de la consulta médica y la vacunación. Se aborda para fomentar la empatía y el manejo de lesiones. Les llevamos una caja a los chicos con curitas, estetoscopios, todo, cosas de juguete y cosas de verdad. Entonces se van emparentando en lo que es una visita médica y entre ellos se ponen las curitas o se curan con una gasa como para aprender, ¿sí?, a dejar de tener miedo a todo este tipo de procedimientos cuando tienen lesiones, ¿sí? Yo creo que con esta inversión se lograría, ¿sí?, un cambio generacional y un descenso importantísimo, sustancioso, del gasto público, algo que preocupa mucho a los políticos, ¿sí?, mucho más cuando el aporte a salud mental del presupuesto es magro. Dado que previniendo, ¿sí?, se disminuiría la tasa de accidentes viales, una de las principales, la principal causa de muerte, ¿sí?, en la franja etaria de 13 a 25 años, enfermedades crónicas, internaciones, y actualmente aumentaría la productividad, ¿sí?, de la población. Un individuo sano y feliz produce mucho más que alguien anestesiado por las sustancias y atravesado por el dolor. Necesitamos ajustar también el uso de tecnologías para evitar el abuso, ver la parte buena, enseñar a respetar las normas, algo que está en desuso, retomar el camino de los límites. Estuve hablando con Kalina, ¿sí?, y hablábamos de la dislimitopatía, ¿sí?, una enfermedad en el trastorno sí, de los límites, ¿sí?, le habíamos puesto dislimitopatía como un neologismo, no sabíamos cómo nombrarlo en su momento cuando estuve con Eduardo, ¿sí?, algo tan olvidado, los límites, algo tan olvidado en estos tiempos. Mi deseo del proyecto es vislumbrar un cambio de paradigma,
¿sí? En que se inicie la transformación de nuevas generaciones, permitiéndoles una mejor calidad de vida. Nuestros descendientes creo que lo meritan, lo merecen. Así que este sería un pequeño aporte para lograr un gran cambio. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora quiero hacer una acotación simplemente porque el debate y las acotaciones vienen después, falta Sandra, pero quería hacer una acotación por lo que dijo Gaby en su excelente exposición. Pero nosotros en el capítulo de políticas públicas, en una jornada anterior, el doctor Jonathan Rico presentó un protocolo que tenemos de procedimiento que está al servicio de la comunidad para que explica cómo debe tratarse un paciente excitado, un paciente en estado de excitación, desde cómo hay que hablar, cómo hay que mirarlo, cómo hay que poner las manos uno y además, por supuesto, cómo hay que medicarlo. Pero, ¿cómo es el procedimiento para tratar un paciente? Que esto lo tendrían que saber la fuerza de seguridad. Es importantísimo. Nosotros ya lo tenemos preparado. Lo que falta es que todas estas cosas, esta y muchas otras que dijo Gabriela en cuanto a prevención, lo que dijo Norma, etcétera, tendrían que ser escuchadas desde una modificación de la ley y por los gobiernos, por las fuerzas gubernamentales. Sigue, por favor, perdón por la interrupción, pero sigue Sandra, a ver si se conectó Sandra. Bueno, Antes, sí. perdón, antes que... ¿Pudiste? Sí. Bárbaro. Porque o sea, yo también nombré, para no hacerlo tan extenso, obvié una parte muy fundamental que hablaron todos, que es el tema de la extensa red que se necesita, ¿sí? Para trabajar arte, educación vial, deportes, pediatría, psicopedagogía, nutrición, trabajo social, enfermería y medicina clínica, como algunos de los integrantes para armar esta red que tenemos como objetivo formar a futuro. Bueno, perfecto, gracias Gabriela. Y presentate Sandra y adelante. Bueno, yo soy Sandra Zubiri, voy a hablar de interdisciplina e incumbencias. ¿Por qué hablamos de interdisciplina? Hablamos de interdisciplina porque justamente creemos que es uno de los temas fundamentales y muy importantes. Creemos que el trabajo interdisciplinario es fundamental para el trabajo en salud mental y debe tener una adecuada legislación que lo reglamente de acuerdo a las leyes de incumbencia profesionales. Seguimos, por eso la próxima, por eso me está pasando las diapositivas Luciana, pobre. Por eso que queremos destacar este tema desde cómo está planteado en el marco legal actual, desde el marco ideológico y plantear algunas cuestiones de la práctica cotidiana. Seguimos. Las dimensiones de la salud mental sabemos que son una biológica, una psicodinámica y una social. Y las disciplinas que intervienen en cada una de estas tres dimensiones pueden trabajar de manera multidisciplinaria, transdisciplinaria o interdisciplinaria. Nosotros abogamos por el trabajo interdisciplinario. La próxima. En esta otra diapositiva tenemos por ahí un esquema más claro de lo que se habla cuando se dice interdisciplina, transdisciplina o multidisciplina. En la multidisciplina las ciencias no están trabajando en común, en la transdisciplina trabajan en común sin delinear sus especificidades, y en la interdisciplina, que creemos que es la más importante, cada una mantiene su especificidad, pero trabaja con un objetivo en común. La próxima, siguiente. Bueno, las leyes que están reglamentando el trabajo interdisciplinario en salud mental en estos momentos son la Ley Nacional de Atención Primaria en Salud Mental, que es la 25421, que apenas menciona el trabajo interdisciplinario, la Ley Nacional de Salud Mental, de la que nos vamos a ocupar más tarde, y las leyes de ejercicio profesional. Sigamos. Elegí una frase de Piaget que me pareció fundamental porque traduce completamente lo que es la importancia del trabajo interdisciplinario. Nada nos compele a dividir lo real en compartimientos estancos o en pisos simplemente superpuestos que corresponden a las fronteras aparentes de nuestras disciplinas científicas. Y por el contrario, todo nos obliga a comprometernos en la búsqueda de distancias y mecanismos comunes. La interdisciplinariedad deja entonces de ser un lujo o un producto ocasional para convertirse en la condición misma del progreso. Siguiente. Bueno, un equipo interdisciplinario en salud mental está formado por psiquiatría, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería, acompañante terapéutico, talleres, abordaje familiar
un lujo, ¿no? Sabemos que los equipos interdisciplinarios de nuestro país apenas a veces cuentan con psiquiatra, psicólogo, trabajador social. Siguiente. Vamos a ocuparnos entonces ahora de algo que decimos todas las personas que trabajamos hace mucho tiempo en interdisciplina, porque la interdisciplina no comenzó con la ley 26.657, sino que hace muchos años que trabajamos interdisciplinariamente, y los que trabajamos hace muchos años sabemos que en la línea de tratamiento de un paciente cada disciplina puede adquirir un rol protagónico en las diferentes etapas del mismo. Si hacemos un seguimiento paradigmático de un paciente que ingresa en una institución por un episodio psicótico, sabemos que al ingreso la especialidad determinante es la psiquiatría, que hará el diagnóstico de enfermedad, instaurará el tratamiento psicofarmacológico de internación, sabrá dónde internar a un paciente, porque sabemos que solo el médico puede determinar si hay una cuestión orgánica o una patología clínica que se está expresando a modo psiquiátrico y no es una patología psiquiátrica per se. Y pasado esta etapa donde la psiquiatría tiene un rol fundamental, se inaugura un proceso, digamos, de subjetivación, de conciencia de enfermedad, de trabajo con la dinámica vincular, que hace que tengamos los agentes que trabajan psicoterapéuticamente el rol más importante. Y si esto va por buen camino, en la externación, que trabajará el trabajo social y terapia ocupacional, tanto en el estudio de campo como en el estudio de las habilidades cognitivas para la adaptación del paciente a la sociedad, también acá tendrán otro rol protagónico mucho mayor que el del psiquiatra. Por eso decimos que todas las disciplinas tienen igual jerarquía, ninguna es de mayor jerarquía que otra, pero cada una adquiere un protagonismo importante, definitorio en las diferentes etapas. Y creemos que la internación es una situación y sigue siendo un acto médico. Siguiente. Por eso vamos a adentrarnos en las leyes de ejercicio profesional. La ley de ejercicio de la medicina es la 17.132, y nos dice que a los médicos estamos obligados a asistir enfermos, promover internación en instituciones públicas o privadas de las personas que tienen un riesgo para sí o para terceros. Queda prohibido por cualquier personal la modificación de estas indicaciones, y los auxiliares de la psiquiatría, que no expresa bien cuáles son, actúan solamente bajo la indicación del médico. La ley de ejercicio de la psicología, en cambio, está dedicada a la aplicación de la teoría, métodos, recursos, procedimientos y técnicas en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad y la recuperación, conservación y prevención de la salud. Y están obligados a aconsejar la internación de aquellas personas que atiendan y que por sus trastornos de conducta, no menciona la enfermedad, significan peligro para sí y para terceros. No solo son diferencias de nomenclatura estas leyes, son el sustrato de aplicación de las penalidades correspondientes en eventuales juicios de mala praxis. Por eso acá está bien claro que nosotros estamos obligados a promover la internación y los psicólogos están instados a aconsejarla. Es muy diferente. Siguiente. La ley de ejercicio del trabajo social, la 27.072, la ley de ejercicio profesional de terapia, son todas leyes bastante extensas. La más extensa es la ley de salud, la ley de ejercicio de la medicina. Estas últimas dos son muy descriptivas en cuanto a las actividades, pero ninguna de estas leyes, los dejo para que ustedes lean el slide, pero en ninguna de estas leyes están mencionadas la enfermedad mental, ni tampoco está mencionada la internación. Siguiente. La ley de ejercicio de la enfermería sí menciona la enfermedad, pero tampoco se especifica exactamente en qué actividades hace el enfermero. Siguiente. Bueno, hay otras leyes, esta la vamos a pasar por el tiempo, hay otras leyes de ejercicio que hablan del trabajo interdisciplinario, pero que no son para la salud mental, pero las mencioné. Sigamos. Bueno, la ley 26.657 y el equipo interdisciplinario. Acá hay un artículo que omití, pero que es muy importante, y que es que la ley 26.657 no menciona la enfermedad mental. Habla de padecimiento psíquico, como bien lo dijo Alberto, como también lo dijo Norma. Y hay 4 artículos que los puse por orden de aparición que tienen que ver con las menciones al trabajo interdisciplinario, y tienen en rojo lo que me pareció más importante. En el artículo 12 habla de que deben promoverse los tratamientos psicofarmacológicos en el marco de abordajes interdisciplinarios. Una frase muy confusa que podemos escuchar de varias maneras, pero
En el artículo 13 habla de la igualdad de condiciones para ocupar los cargos jerárquicos en la gestión y los servicios de las instituciones. En el artículo 16 y en el 20 habla de las internaciones, donde expresa que el psicólogo o el médico psiquiatra son quienes indistintamente pueden actuar en esta situación. Siguiente. Después viene un artículo, un agregado en la ley 26657, que es el decreto 603-2012, que suma más confusión, porque dice que, los equipos interdisciplinarios, que si bien teóricamente trabajaban en igualdad de condiciones, ahora dice que las responsabilidades que asuman derivan de sus propias incumbencias profesionales. Es muy confuso el marco de la ley 26657 para la implementación del trabajo interdisciplinario. Sigamos. Ahora, ¿por qué llegamos a esta situación? Llegamos a esta situación porque hay una nueva hegemonía en la salud. La nueva hegemonía en la salud es la ideología y la politización de la misma. Y tanto esto como la desvalorización de la autoridad científica son lo que han promovido a esta situación. La interdisciplina está interpretada como una forma democrática de trabajar en vez de ser un concepto evolutivo científico. Creemos que este conflicto impensable, que bien el órgano de revisión podría haberlo, escuchando la norma tendría que haberlo advertido, llegamos a esta situación por esto, y llegamos a esto porque este marco ideológico niega la enfermedad mental, o sea, no la menciona en la ley, podemos pensar que la niega. ¿Cómo estamos seguros? ¿Por qué pensamos esto? Por ejemplo, yo encontré algunas frases que nos hacen pensar esto. Por ejemplo, la siguiente. Elegí 2 frases, pero hay miles. Con el retorno de la democracia en la Argentina a mediados de los 80 se instala con fuerza el problema de la interdisciplina. Un trabajo de Stolkinder. Otra frase. Después del terrorismo de Estado, apenas restituida la democracia, el entonces director planteaba la interdisciplina como una cuestión que se desprende de la ideología. Siguiente. Por suerte, tenemos hay dos, por lo menos yo tomé conocimiento de 2 proyectos de ley que son reformatorios de estos conceptos de la ley de salud mental 26657. Uno, que es el que está acá, es el que presentó la diputada Campagnoli y muchos otros que no tengo tiempo de mencionar, pero bueno, acá en rojo señalé las cosas más importantes, que por empezar mencionan la enfermedad mental, y que deberán ajustarse las normas aceptadas internacionalmente basadas en la evidencia científica. Después habla de que respecto a los cargos jerárquicos pueden establecerlo cualquiera, pero se elegirá aquel cuyas incumbencias abarquen las competencias del cargo que se pretende, digamos, el que tenga más responsabilidades profesionales, y por supuesto que relega únicamente en el médico psiquiatra la decisión en la internación. Este proyecto de ley está en espera de pase a comisión. Sigamos. Conclusiones. El trabajo interdisciplinario es la modalidad óptima de abordaje en salud mental. Está más que probada en la práctica diaria que en diferentes etapas del tratamiento una disciplina es más determinante que otra en la evolución del mismo, siendo la internación una etapa en la que las ciencias médicas tienen la mayor incidencia porque son las únicas que tienen el conocimiento integral de la persona. 3. La única disciplina que tiene en sus incumbencias el diagnóstico de la enfermedad es la medicina. La psicología está avalada para el tratamiento de la personalidad. 4. Una ley que aluda y o reglamente el trabajo interdisciplinario no puede entrar en contradicción con las leyes de ejercicio profesional. 5. Es urgente legislar sobre esto en función de proteger el bien mayor de la salud mencionado en la Constitución Nacional. 6. Apoyo total al proyecto de reforma de la ley que se espera, que está esperando ser tratada en comisión. Y 7. No se puede concebir la interdisciplina como una consecuencia política. La interdisciplina no es democracia, es conocimiento científico articulado con determinantes que influyen en las variables científicas, culturales, sociales y psicológicas. Nada más. Gracias.
Muy bien, yo les agradezco a los disertantes los aportes que han hecho. A mí personalmente me parecieron muy valiosos y queda abierta los aportes que quieran hacer el resto del auditorio, que tuvimos más de 100. En estos momentos hay 72 personas en plataforma. Ahora, quiero también agradecer a Luciana, la secretaria, por la colaboración, la secretaria de la AP, por la colaboración que nos está prestando en poder desasnarnos a nosotros de de la parte técnica, ¿no es cierto? Bueno, está abierto los aportes que quieran hacer. Levanten la mano y El doctor Cristian Molina Radio. bien, adelante, doctor. Gracias a todos, discúlpenme, voy a ser breve, a la 1:30 me esperan en la clase en la universidad. Quiero aportar lo siguiente, cuando vos estabas hablando, Alberto, antes de que terminaras, ¿Se escucha mal? mal? ¿Ahora? ¿Cómo, Cristian? A ver. ¿Me escuchan mejor? No ahí? se escucha bien. Se oye poco, se oye muy poco. Sí, ahora sí. No, que les comentaba que estaba hablando, yo estoy anotando algunas cosas que con placer que nombraron tanto Silvia como Norma, Gabriela, y me estoy olvidando del... me están esperando arriba en el aula, así que voy a ser breve. Las palabras y los argumentos son lo más importantes si nosotros que trabajamos en salud mental y tenemos que tenerlos arriba de la mesa. Hablando de la pirámide de Kelsen, que es lo que da jerarquía a la normativa jurídica, la Carta Magna, que es la Constitución Nacional, la ley suprema, está por arriba de cualquier ley, como la 26657. Y toda vez que se adhiere a las convenciones internacionales, que está a la misma altura que la Carta Magna, nuestra propia Constitución, los derechos humanos están más que asegurados. Entonces, la 26657 debe ser una ley de salud mental, no de derechos, porque ya los derechos están asegurados por arriba, por lo que acabo de explicar yo y que también mencionó Norma. Después, una ley de salud mental tiene que ser integral, no debe limitarse solamente a la internación. También hablaron de prevención y de todas las cosas, las cuestiones que tendría que una ley contemplar. Yo prefiero hablar de instituciones específicas y especializadas, que nos da un poquito más de jerarquía y no de monovalentes. Después, hablando de recursos, la cantidad de habitantes que tiene este país hoy son 40 y pico de millones. Si nos vamos para atrás, los 12 años y 11 años de la acción y reglamentación de la ley, o nos vamos mucho más atrás, el número de camas que hay en las instituciones públicas para cualquier patología frecuente y diaria no ha acompañado al incremento de la población, ¿no? O sea, faltan camas para cuestiones básicas en cualquier ámbito público. Entonces, hablar de internaciones en hospitales generales, que no se limita solo al número de camas, porque ya todos conocemos lo que eso implica, es un error bastante grande, porque nunca va a haber camas, ni salas, ni lugares en los hospitales generales, porque no lo hay para cuestiones que hoy han quedado por debajo de lo que tiene que ver con nuestra incumbencia. Después de la pandemia, también lo mencionó, creo que Silvia, lo cardiovascular, los 3 cánceres más frecuentes, mama, pulmón y colon, quedaron muy por debajo de todo lo que tiene que ver con lo psicosocial. O sea, miren qué importante y qué frecuente que es el trabajo que nosotros resolvemos. Después, recursos. Hablando de recursos, el órgano de revisión es una estructura, y no la única que se sostiene, y por eso se aferra a la no modificación de la ley, porque utiliza el escaso recurso económico que en lugar de ir a las familias y los pacientes y al equipo, al verdadero equipo que son todos, desde un audiólogo, un tallerista, hasta los que nombró Gabriela, y no solo el psicólogo, el trabajador social o el psiquiatra, no reciben. Así que por eso hay mucha resistencia. Es importante también hacer mención que se habla de derechos y se los vulnera, ¿no? Porque la salud es un derecho, no un servicio como el teléfono o la luz por el cual uno paga. Entonces no hay que hablar de usuarios, sino que hay que hablar de pacientes. Y el Estado tiene la obligación de asegurar ese derecho básico universal humano, que es que
persona que sufre, el ser humano que sufre necesita la mejor asistencia, no cualquiera, cosa que no ocurre. Creo que estoy terminando. Alguien tendría que hacer un trabajo interesante entre la relación que hay entre la externación compulsiva que se hizo algunos años con esta bendita ley desde el Borde y el Moyano y la cantidad de gente que vive en la calle en condiciones de indignidad y la relación que hay con no solo las cuestiones que vemos en el diario de asesinatos o de delitos, sino de gente que está sufriendo que necesita ser asistida dignamente y no vivir en la calle. Y eso se relaciona directamente con el abrir las puertas y soltar pacientes. Después, la ley tiene artículos que la sustentan, que son fundamentales, ¿no? A la hora de justificar su existencia. Bueno, tienen que saber todos, y hay que señalarlo, que los artículos básicos que las fundamentan, muchos no están reglamentados, o sea, no existen. Y ya termino. Las incumbencias, no solo está en juego la incumbencia nuestra y la del equipo interdisciplinario, las incumbencias de lo que debe hacer el Poder Ejecutivo, la Autoridad de Aplicación, el Ministerio de Salud, el órgano, está todo mezclado, es la verdad un mamarracho. Entonces no es que quiero criticar la ley, pero hay que empezar a dar argumentos, tenemos de sobra, y bueno, yo creo que más temprano que tarde esto se va a revisar y se va a resolver en beneficio de la gente. Bueno, muy bien. Estoy totalmente de acuerdo y quería decir que el doctor Cristian Javier dentro de poco va a ser un futuro integrante de nuestro capítulo. Pero lo que quería también hacer una acotación antes de dar palabra es que, tomando los conceptos que dijo Cristian, es que el capítulo nuestro de políticas públicas tenemos un objetivo para el próximo año muy superior. Si bien es cierto que esta ley es capital, es muy importante que podamos lograr modificarlo y hay sectores de políticas que quieren realmente modificar esta ley. El futuro es no detenernos solamente en la ley, políticas públicas en salud, para hacer prevención con las adicciones, trastornos de ansiedad, con los seres en condición de calle. Tenemos que tomar estrategias no solamente para las enfermedades psiquiátricas, sino para todas las alteraciones y padecimientos mentales desde políticas públicas que tenemos que ir promocionando. Por supuesto, una ley es fundamental, pero también desde distintos artilugios haciendo políticas en salud. ¿Quién más quiere hablar? Vanessa dice que... Alejandro Molina. Alejandro Molina. Adelante, Alejandro. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Realmente me encontré al prender mi computadora que ya había empezado esta jornada tan importante. Bueno, por suerte me pude conectar y aquí estoy. En primer lugar, le pido disculpas a la doctora Derito, porque soy abogado. Ella se ha dedicado a pasarnos un trapo de piso por la cara. No es así. En realidad, como nosotros vivimos en un orden de derecho que se manifiesta por ser un orden social justo. Eso es un concepto jurídico y es un concepto que deben tener metidos en el corazón y en la cabeza todas las profesiones. Con un agregado, cuando nosotros discutimos alguna cuestión que tiene ribetes técnicos específicos, ¿qué hacemos? Yo he sido juez y como juez, ¿qué hacía? Nombraba un perito y ahí venía el ingeniero, el perito médico y me decía qué era lo que yo tenía que hacer. Pero desde aquella época, a nosotros, los que estábamos como responsables de la protección de la salud mental, veíamos una dificultad muy severa que se ha ido tratando de corregir y han terminado corrigiéndola a los empujones, que se refiere a la internación del paciente mental. En realidad, recordemos que toda persona que padece alguna patología tiene derecho a ser tratada. Ahora, en orden al tratamiento, sabemos también que el tratamiento puede ser con internación o sin internación. Si yo someto a un paciente de cualquier clase a una internación cuando no la merece, estoy evidentemente violando la ley. ¿Por qué lo voy a internar si esto no lo requiere? A la inversa,
especialmente con los pacientes mentales. Hay pacientes mentales que requieren para su tratamiento internación. Y no van a poder tener mayores mejoras si no se recurre a la internación en el momento oportuno. Esto es viejo como el Código Civil. El artículo 482 del Código Civil ya lo tenía previsto. Tuvo alguna reforma en el año 1968 por la ley 17711 y luego, a partir de un trabajo intenso que realizaron algunos jueces y el asesor de medio de la Cámara Civil, que era yo en ese momento, llevamos la preocupación de que debía reglamentarse la ley de internación. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos nosotros cuando íbamos a visitar a los pacientes que representábamos como abogados defensores de menores e incapaces. Cuando yo iba al Hospital Moyano o al Hospital Borda y preguntaba, ¿y quién lo mandó? ¿Por qué está aquí? ¿Cuántas veces me dijeron, mire, no tenemos ni idea? ¿Cómo? ¿No hay un juez detrás? No lo han comunicado. Bueno, y así eran las cosas. Eso dio lugar a que se dictara la ley 22914, que si bien fue criticada en su momento, generó una responsabilidad muy importante para los defensores de incapaces de tener control de las personas internadas. ¿Cómo podía ser que el hospital, uno iba al Moyano y preguntaba, ¿y esta señora cuánto hace que está acá? Ah, esta es vieja, esta lleva 10 años. ¿Y la familia? No, la familia la abandonó y la dejó acá. ¿Y alternativas para ella? Y no hay ninguna. Pensamos en la casa de medio camino, pensamos en cuántas cosas y no lo logramos. ¿Qué hicieron? Seguimos avanzando con leyes y esta última, la 26657, para poder internar al paciente mental, requiere que haya un peligro cierto e inminente de daño para sí o para terceros. Estas palabras son como sacramentales, cierto e inminente. ¿Quién determina si el riesgo es cierto e inminente? Miren, mis queridos colegas de todas las profesiones, el médico y el psicólogo, porque a su vez en la ley de psicología ahí dice que podrá indicar internación. ¿Está bien? Bueno, pareciera que es una solución. Pero lo que nosotros tenemos como dificultad, y esto lo digo porque también trabajo en la profesión desde como mi condición de abogado, que muchas veces llegan a mi despacho ahora, a mi escritorio, yo ahora ejerzo la profesión, personas que me dicen, vea, me han dicho que a mi hijo lo tengo que internar, pero no encuentro quién me firme que hay riesgo cierto e inminente y él no quiere internarse. ¿Cuántas veces pasa eso? Muchas. ¿Qué hay que hacer? Pedirles, distinguidos psiquiatras, por favor, sean concretos, así como usted me está pidiendo, doctor de Jesús me pide que sea concreto. Sí, lo único que pido es que sean concretos los médicos que entienden de estas cosas en decir hay riesgo cierto e inminente, porque si no, no lo internan al paciente y se viola su derecho al tratamiento. Nada más que eso. Gracias, buen día. Sí, doctor Molina, yo lo que le quiero decir es que yo me manejé muchos más años con la 22914 y el antiguo 482 que con esta nueva ley. Y realmente nos manejábamos muchísimo mejor con la ley anterior, sinceramente. Es cierto, lo sé, yo lo aplicaba. Y principalmente porque todas las internaciones terminaban siendo judiciales o porque venían por oficio judicial o porque nosotros comunicábamos y terminaban judicializándose. Y finalmente se trabajaba en conjunto con el juzgado, pero el juzgado no criticaba el accionar del médico, sino que acordaba con el accionar del médico. No es la cuestión del órgano de revisión. Es totalmente el órgano de revisión es el gran error. El órgano de revisión. Exactamente, el error es el órgano de revisión, porque no teníamos problemas con la justicia antes de esto. Yo nunca los he tenido y estuve 42 años en la guardia. Algo sé de internación, perdón. Y bueno, no había problemas. Los problemas se generaron con esta ley. Perdón, pero también quiero darle la palabra a Graciela, que hace rato que está levantando la mano. No sé quién es Graciela, que hace rato que está levantando la mano y que quiere hacer una participación. Así no hacemos un diálogo. Graciela, tiene la palabra. A ver, o ya se retiró, porque hace rato que estaba pidiendo.
Está muteada, está muteada. A ver, muteada. Luciana, si Sí. podés desmutearla. Luciana. No puedo desmutearla, yo tiene que desmutearse ella. No, sí, no, no sé si se están refiriendo a mí como Graciela, en realidad no es que quiera hablar de ellos en particular, sino agradecerles realmente lo interesante que está haciendo para mí, que estoy ya jubilada y los estoy escuchando y han sido de una claridad espectacular respecto de esta ley. Eso nada más quería decirles. Está Bueno, Estela Mauri, que vi que estaba haciendo un comentario. adelante. Estela. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, el comentario que hice por escrito es que me parece que seguir hablando de inminente estamos llegando tarde, porque por las cuestiones de inminencia, cuando un paciente es medicado en una guardia y se calma, dejó de ser riesgo cierto inminente, pero cuando Claro, sale de ahí, ¿qué pasa? Estamos viendo demasiados estragos con eso de inminente. Así que creo que es lo primero que tenemos que revisar, el artículo 20. ¿Cuándo deja de ser riesgo cierto e inminente? ¿En el momento de la medicación? Creo que no, que es un artículo bastante polémico. Creo que antes cuando se hablaba de peligrosidad era más adecuado. Sí, y es lo que sí. menciona la ley de ejercicio profesional en el artículo 19, habla de peligrosidad. Además, semánticamente es incorrecto, porque si existe riesgo, no podemos hablar de certeza. Semánticamente, el riesgo, estamos hablando de probabilidad. No podemos, si hablamos de riesgo, es probabilidad, no podemos hablar de certeza. O sea que no podemos exigirle a un médico que determine si hay riesgo cierto, si es cierto o inminente. Y además, lo que es correcto es decir riesgo para sí o para terceros. Y además quiero, para redondear, destacar el aporte de Estela Mauri y agradecérselo. Muchas gracias a ustedes por permitirme opinar. ¿Quién más? ¿Quién quiere? Marcelo Riera y Julieta Mauri. Sí, Marcelo Riera y Julieta Mauri. ¿Dónde están? Está muteada. Ahora sí. Ahí está Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, pero sean breves, por favor. Porque se nos está acotando el tiempo del debate. Perfecto, adelante. doctor Alberto. Buenas tardes a todos. Un respetuoso, realmente impecable cada una de las presentaciones. Yo no pertenezco a la especialidad de ustedes, mi especialidad es medicina familiar y general. Este tipo de problemas lo vemos con mucha frecuencia en el primer nivel de atención y por eso participo en cada una de las intervenciones de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Creo que todos los médicos debemos tener formación en lo que hoy es la patología más prevalente que tiene nuestro país, sumado a las cardiovasculares. Pero me quiero centrar en tres ideas. Lo primero, habiendo participado de la Comisión de Asesores de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación y habiendo sido ministro de Salud de la provincia de San Luis, creo que la discusión debe pasar por generar un contenido sólido a la hora de discutir leyes, ya que la Argentina está cargada de discusiones por colectivos sociales que solamente presentan un interés político y no un universal mirado en la población genuina que va a ser receptora de la ley. El segundo aspecto es que es importantísimo que esta ley sea modificada, porque lo vivimos de cada uno de los lados, aquellos que también tenemos injerencia en las auditorías médicas, que tenemos injerencia en el análisis de costo de medicamentos, que tenemos injerencia en el manejo del recupero a través del sistema SURGE, nuevo sistema de recupero de la Superintendencia de Salud. Debemos poner claridad sobre una nueva legislación que contribuya a abarcar a la totalidad de los pacientes que sin duda alguna necesitan de la asistencia por parte de ustedes, cada uno de los colegas que aquí está presente. Que la ley actual justamente lo que tiene
no es inclusión, sino es exclusión de pacientes. Y el tercer aspecto que creo importante considerar es que al momento de legislar, y acá lo escuché atentamente al doctor Alejandro, abogado, hay que tener un marco muy claro a la hora de colocar palabras en el articulado de la ley que puedan a futuro generar ciertos inconvenientes. Recientemente, y ustedes bien lo saben, se discutió hace muy poquito tiempo y se sancionó la ley de VIH-Sida. Y si ustedes me preguntan a mí, me quedaba con la anterior. La nueva incluye SIDA, hepatitis y tuberculosis. Digo yo, ¿en qué se parecen todas? En que las traza la pobreza. Entonces, si vamos a hablar de ley de pobreza, incluyamos todas las patologías, porque hoy, en un país que tiene el 50% de la población bajo la línea de la pobreza, sin duda alguna que hay vulnerabilidad allí. Pero yo no puedo dejar de mirar el sentido de pertenencia que la ley debe tener para que el articulado de la misma contemple el manejo universal de las patologías que dentro de ellas deben estar incluidas. Escuché atentamente lo que decía la doctora María Norma, lo que decía la doctora Silvia. Realmente es muy importante el abordaje que le van dando. Ahora, eso hay que nuclearlo en un proyecto para que el Ministerio de Salud, que sin duda alguna va a ser el órgano a través del cual el Ejecutivo va a reglamentar la ley, tenga las herramientas, pero brindadas por los equipos técnicos necesarios para poderle darle aplicabilidad. Caso contrario, vamos a estar hablando de una modificación de una ley 2023, pero con un contenido obsoleto y no ajustado a la realidad que tiene nuestro país, como pasa en cada una de las legislaciones que lamentablemente sanitariamente tenemos en nuestro territorio. Yo les agradezco, me siento orgulloso de poder participar en este tipo de discusiones tan enriquecedoras, y bueno, nada más de mi parte, doctor Alberto. Gracias. Está muteado, Alberto. Alberto, estás muteado. Gracias al doctor Marcelo Alfredo Riera por su aporte, y está la doctora Julieta Mauri que levantó la mano, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a ser muy breve en lo que comento. Yo soy abogada, pertenezco a la Asociación Civil La Madre Marcha. Comparto absolutamente todo el criterio que tienen respecto de las incumbencias. Tampoco en el ejercicio profesional me ocupo de hacer juicios respecto de los informes médicos. Sí está pasando que el órgano de revisión realmente y puntualmente la unidad de letrados que pertenece al órgano de revisión no ayuda para nada, porque cuando hemos logrado internaciones terminó sucediendo que al efectuarse la visita de la unidad de letrados, lamentablemente los pacientes terminan abandonando los tratamientos rápidamente. Eso por un lado. Y por el otro, me ha pasado recientemente que algunos de las evaluaciones que hemos conseguido, después de un largo camino para poder conseguir que esa evaluación se lleve a cabo, la evaluación consistía tal vez en evaluar cómo se llamaba la persona o si estaba orientada en tiempo y espacio y demás, y eso lamentablemente en muchos casos ha hecho que se considere que el paciente que por ahí tenía, porque tengo un caso que es de 30 años de consumo y lo último que está consumiendo es crack y está en situación de calle, lamentablemente esas preguntas tal vez con falta de, supongo, ¿no? Y esto sí es un prejuicio, con falta de experiencia en lo que tiene que ver con las adicciones o en patologías duales, hizo que no se considere que esa persona presentaba riesgo. Por lo cual, automáticamente la persona se va del lugar, vuelve a la situación de calle y a seguir consumiendo, ¿no? Y cuando hemos conseguido, mediante los juzgados, una muy buena respuesta,
y logramos que se vuelva a evaluar a la persona, con todo lo que eso implica, porque hay que volver a salirlo a buscar a la calle y demás, nos termina pasando que un equipo médico distinto, cuando lo evalúa, dice, sí, efectivamente esta persona tiene riesgo, se queda internado, guardia de un hospital público de Capital Federal, al no haber cama en otros sectores y no tener obra social, termina pasando que si se evalúa un día sábado, la guardia que ingresa el domingo tiene otro criterio, entonces le dan el alta. Bueno, en fin, quería compartir esto porque realmente es algo preocupante y sí es cierto que tiene que haber un cambio y esperemos que, bueno, que en algún momento alguien nos escuche. Muchas gracias. Bien, vamos a tener que dar el cierre al debate, porque por cuestiones de tiempo, pero quería agradecerle a todos, no solamente a los disertantes, sino a los que nos han acompañado, muy especialmente, no solamente el agradecimiento, sino mi respeto a los representantes del grupo de Madres Marcha, porque realmente lo que están haciendo es una obra muy, muy valiosa y no siempre están escuchados. Yo tengo cercanía y admiración por todos ustedes. Pero bueno, otra cosa que quería decir al cierre es que el capítulo está abierto para todos los que quieran integrarlo. Y además, hoy nos hemos abocado al tema ley. Pero no solamente es ley, de distintas políticas públicas, repito, es decir, tenemos que abordar desde el acercamiento, el estrechez del vínculo con la educación, los psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y los educadores, tenemos que hacer políticas y unirnos. También el cuerpo legal, pero tenemos que unirnos todos en hacer políticas públicas para evitar la epidemia en trastornos de personalidad, en adicciones, en trastornos de ansiedad, en ataques de pánico que están, como se les llama ahora, pero antes se llamaban de otra manera, pero no importa. Y de cualquier forma, la salud mental está quebrada. Estamos en una emergencia nacional, para lo cual lo mejor es las políticas de Estado, no solamente con una ley, sino unas políticas de Estado que nos abran las puertas a los que estamos trabajando en salud mental. Muchas gracias a todos, muchas gracias nuevamente y será hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, hay mucha gente que quiere preguntar, pero ya no hay más tiempo. No hay más tiempo y a Luciana muchas gracias. No sé si nos está escuchando Luciana, pero podemos ya dar el cierre. Muchas gracias, Luciana. Hasta luego. Hasta luego.